susurros en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos de la averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se va en la amenaza. Ecos de la averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Bienvenidos, queridos amigos del misterio, a un nuevo podcast de Ecos del Averno, el lugar donde lo inexplicable y lo terrorífico cobran vida. Poneros cómodos, ajustad los auriculares, apagad las luces y disfrutad de este apasionante viaje por lo desconocido. Bienvenidos a Ecos del Averno, el rincón donde las sombras respiran y los susurros del pasado se convierten en rugidos que atraviesan el alma. Hoy no solo escucháis un podcast, hoy vais a descender conmigo a un laberinto de lo inexplicable, donde monasterios guardan plegarias eternas, hospitales retienen almas rotas, dimensiones se quiebran, puentes susurran muerte, crímenes se niegan a cerrarse y criaturas os observan desde la penumbra. Así que nada, poneros cómodos y dejad que el frío os envuelva, porque esta noche no sois simples oyentes, sois testigos. ¿Podéis sentirlo ya? Ese cosquilleo en la nuca, ese peso en el pecho, el eco está despertando. ¿Estáis listos para escuchar lo que el olvido quiere que sepáis? Entonces respirad hondo y dejaros caer, pero tened cuidado, lo que oigáis esta noche podría no abandonaros jamás. Comenzamos y arrancamos Ecos del Averno. Y hoy comenzamos nuestro viaje en Jasov, un pueblo olvidado en el este de Eslovaquia. Allí, entre colinas silenciosas, se alza el monasterio de Jasov, fundado en 1234 por la orden premonstratense. Sus muros góticos y barrocos, blanqueados por el tiempo, parecen susurrar siglos de fe y sufrimiento. Durante la Contrarreforma en el siglo XVII, este lugar santo se transformó en un auténtico escenario de horror. Entre 1650 y 1670, bajo las órdenes del abad Jan Boktech, conocido por su fanatismo, el monasterio se convirtió en un centro de interrogatorios brutales contra herejes protestantes. Los sótanos, hoy criptas selladas, fueron cámaras de tortura. Según el archivo diocesano de Košice, al menos 27 personas fueron ejecutadas allí, sus cuerpos arrojados a fosas sin nombre.
En 1995, durante una restauración financiada por el gobierno eslovaco, obreros hicieron un hallazgo macabro. Una pared falsa en la cripta principal cedió, revelando 14 esqueletos encadenados. Los cráneos estaban fracturados, algunos con marcas de golpes contundentes. Las muñecas mostraban cortes de grilletes. Un informe forense del Instituto de Arqueología de Bratislava confirmó que datan del siglo XVII. El historiador Milan Kovac, en su libro Sombras de Jasov, cita al capataz Juraj Hlinka. El aire se volvió pesado cuando abrimos esa pared. Uno de los hombres juró que escuchó un gemido. Los fenómenos paranormales no tardaron en aparecer. En 1998, el monje Ladislav Horvat, aún residente, informó al periódico Košický večer lo siguiente: por las noches escuchamos rezos en las celdas vacías. Una vez encontré un rosario en el suelo, partido, donde nadie había estado. En 2001, el turista alemán Klaus Weber visitó la capilla y tomó una foto que luego mostró en el foro paranormal Geisterwelt. Una figura encapuchada, arrodillada, invisible al ojo humano en ese momento. En 2008, el guía Peter Novak lideró un tour nocturno y vio a un monje encapuchado cruzar el claustro. Se desvaneció al doblar la esquina, dijo a SM. Dejó un rosario roto, lo guardé, pero al día siguiente había desaparecido de mi bolso. En 2012, un equipo de parapsicólogos eslovacos, liderados por la doctora Eva Horáková, instaló grabadoras EVPs en el monasterio durante 3 noches. El 14 de junio, a las 2:47 am, captaron un lamento claro: «Libérame, líbrame», seguido de un golpe seco como si algo cayera al suelo. Los análisis de la Universidad Técnica de Košice descartaron interferencias externas. En 2015, Pravda entrevistó a un exmonje, el fraile Josef, quien confesó lo siguiente: «Rezamos por las almas de los torturados, pero algunos creen que el abad Bottech, condenado por su crueldad, aún vaga buscando absolución». En 2019, una excavación arqueológica desenterró un diario sellado en una pared, escrito por un monje anónimo en 1668. «Los gritos de los condenados me persiguen. Temo que este lugar esté maldito. Que Dios me perdone». Imagina que eres un obrero en 1995. Estás en la cripta de Jasov. El aire húmedo te cala los huesos. Golpeas una pared con el martillo y un crujido te detiene. La piedra cede y un olor a tierra podrida te golpea. Enciendes tu linterna y ves esqueletos encadenados, sus cráneos rotos mirándote desde la penumbra. El silencio es asfixiante, pero entonces escuchas un rezo susurrado detrás de ti. Te giras. Nadie. La linterna parpadea y una sombra encapuchada aparece al fondo, señalándote. «Únete a nosotros», murmura en latín. Sientes dedos fríos rozando tu nuca y las cadenas de los esqueletos tintinean solas. La puerta de la cripta se cierra con un golpe seco. ¿Gritarías por ayuda, sabiendo que nadie te oirá? ¿O te arrodillarías, atrapado en su oración eterna? ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Has vivido alguna situación inexplicable que quieres compartir? Envíanos un correo a testimonios@ecosdelaverno.com. Podrías ser el protagonista de nuestro próximo programa. Y ahora venimos a España porque vamos a un sitio muy mítico,
que seguro que todos conocéis. Nos trasladamos a Terrassa, a Cataluña, España. En las faldas de la montaña de Sant Llorenç del Munt se erige el Hospital del Tórax, inaugurado en 1952 como sanatorio para tuberculosos. Sus 1.500 camas y su diseño funcional prometían curación, pero la historia cuenta otra cosa. En los años 70, tras el declive de la tuberculosis, se transformó en un hospital psiquiátrico, albergando pacientes con esquizofrenia, trastornos severos y casos de reclusión forzada. Cerró en 1997, tras escándalos de negligencia y rumores de experimentos médicos ilegales. Entre 1980 y 1990, los registros oficiales reportan 53 muertes inexplicables, clasificadas como fallos respiratorios, pero los empleados susurraban otra verdad. En 1985, La Vanguardia publicó denuncias de familiares sobre maltratos y condiciones inhumanas. El hospital lo negó, pero las quejas no cesaron. Abandonado, el Tórax se convirtió en un imán para exploradores urbanos o investigadores de lo paranormal. En 2003, un vigilante llamado Josep Martí renunció tras semanas de turnos nocturnos. En una entrevista con El Periódico dijo lo siguiente: «Oía pasos en el pabellón psiquiátrico, pero nunca encontraba a nadie. Una noche vi una sombra en la sala de electroshock. Corrí y no volví». En 2005, el grupo Los Buscadores grabó una investigación. A las 3:12 a.m., sus micrófonos captaron golpes rítmicos y una voz masculina diciendo «¡Sal de aquí!». En 2008, el programa Cuarto Milenio emitió un especial mostrando una sombra moviéndose en la sala de operaciones, filmada por el reportero Nacho Ares. Los análisis no hallaron manipulación. La leyenda más conocida es la de la Dama de Blanco. Se dice que era una enfermera, Carmen Ruiz, quien se suicidó en 1978 tras perder a su hijo en el hospital, víctima de una negligencia. En 2010, el vigilante Antonio Pérez contó al Periódico lo siguiente: «La vi en la capilla, pálida, con una jeringa en la mano. Me miró y un frío me atravesó. Renuncié al trabajo esa misma noche». En 2012, la doctora Marta González, parapsicóloga, lideró una expedición. Sus termómetros registraron caídas de 12 grados en la sala de electroshock y una foto mostró una figura borrosa con bata blanca. En 2015, el explorador urbano Javier López subió un vídeo a YouTube donde en la capilla captó una silueta sosteniendo una jeringa negra. «Sentí que me observaba», escribió. En 2018, un informe policial filtrado a Diari de Terrassa mencionó incidentes recurrentes entre 2015 y 2017, intrusos huyendo con arañazos inexplicables y reportes de luces parpadeando en ventanas selladas. En 2020, el ayuntamiento clausuró el acceso tras un intento de incendio, pero el mito persiste. En 2022, el youtuber El Cazador de Sombras grabó un vídeo viral. En el pabellón psiquiátrico, una puerta se abre sola y pasos resuenan en el audio. Los comentarios dicen: «¿Algo vive ahí? ¿Es Carmen buscando a su hijo o un eco de los horrores que el Tórax nunca soltó?». Estás dentro del Hospital del Tórax, linterna en mano, a medianoche. El pasillo huele a moho y desinfectante viejo. Pasas por la sala de electroshock y un zumbido eléctrico llena el aire. De pronto, una camilla rueda sola hacia ti, deteniéndose a centímetros.
El frío te envuelve y en el quirófano ves a una mujer pálida con una jeringa negra. ¿Dónde está mi niño?, susurra avanzando. Las puertas del pasillo se cierran una tras otra y manos invisibles arañan tu espalda. La linterna falla y en la oscuridad su aliento roza tu oído. Ayúdame a encontrarlo. Cuando la luz vuelve, estás solo, pero una jeringa vacía brilla en el suelo. ¿Correrías hasta perder el aliento o te quedarías atrapado en su búsqueda eterna? El hospital del tórax no solo guarda paredes rotas, guarda ecos de vidas quebradas que aún susurran en la noche. ¿Qué harías si te miraran desde esas ventanas vacías? Y ahora vamos a viajar a un país que ya sabéis que me fascina, Japón. Vamos a viajar hasta Tokio y a la fecha julio de 1954. El aeropuerto de Haneda bulle de actividad cuando un hombre caucásico de unos 40 años llega en un vuelo desde Europa. Viste un traje impecable y lleva una maleta de cuero. Al presentar su pasaporte, los oficiales de inmigración se detienen. Está emitido por Táurez, un país inexistente. El hombre, visiblemente confundido, insiste en que Táurez está entre Francia y España, en el lugar de Andorra. Su pasaporte, impreso en un idioma desconocido, pero con tipografía profesional, muestra sellos de entradas previas a Japón y otros países. Lleva euros, cheques de viajero y tarjetas de una empresa llamada Bank Táurez. Los oficiales lo interrogan durante 8 horas. Él habla francés, inglés y japonés básico, y su frustración crece. He viajado aquí 3 veces este año, dice, según un informe interno del aeropuerto desclasificado en 2005 y citado por The Japan Times. Las autoridades contactan a la empresa de su documentación, pero descubren que no existe. Lo trasladan a un hotel cercano, bajo custodia de 2 guardias, mientras ellos investigan. A las 6 a.m. del día siguiente, el hombre y sus pertenencias han desaparecido de una habitación cerrada desde fuera, con la ventana intacta a 5 pisos de altura. El caso quedó registrado en los archivos de Haneda como incidente del pasajero desconocido. En 1959, el periodista Takashi Nakamura lo documentó en Misterios del Mundo, citando al oficial Hiroshi Tanaka. Su desconcierto era genuino, parecía perdido en un mundo que no era el suyo. En 1980, Colin Wilson lo incluyó en The Directory of Possibilities, sugiriendo que Táurez podría ser un eco de otra dimensión. En 1992, el programa japonés Unsolved Mysteries of the World entrevistó a Kenji Sato, un botones del hotel. Lo vi entrar con los guardias, nadie salió, la cama ni siquiera estaba deshecha. En 2001, un artículo en Asahi Shimbun especuló que el hombre era un espía con documentos falsos perfectos, pero tampoco explica su desaparición. En 2010, el físico Michio Kanu mencionó el caso en una conferencia en Tokio. Si los multiversos existen, podríamos tener viajeros accidentales. En 2018, el bloguero El Investigador del Oculto afirmó haber hallado un mapa del siglo XIX con Táurez en lugar de Andorra, pero expertos lo desmintieron como una falsificación. En 2021, un documental de NHK revisó los archivos de 1954, encontrando una nota manuscrita de un oficial. El hombre dijo que regresaría a casa, no sé cómo lo hizo. Eres un guardia en el hotel esa noche.
El hombre de Tauret está en la habitación, mirando por la ventana cerrada. «Esto no es mi mundo», murmura. A medianoche un destello azul ilumina el pasillo. Abres la puerta. La habitación está vacía, pero un mapa dibujado a mano yace en la mesa, con Tauret marcado en rojo. El aire huele a electricidad quemada. Escuchas un eco lejano, como un avión despegando desde dentro de la pared. ¿Lo reportarías, arriesgándote a que te tachen de loco? ¿O guardarías el mapa, temiendo que algo más cruce desde el otro lado? Y ahora viajamos a otra tierra fascinante, llena de mitos y leyendas. Concretamente nos dirigimos a Milton, Escocia, cerca de Dumbarton. El puente Overton, construido en 1859 por Lord Overton, es una joya gótica de granito que cruza el arroyo Overton Bar. Desde los años 50, más de 300 perros han saltado desde su parapeto de 15 metros, siempre del mismo lado, el lado derecho. Y siempre han sido razas de hocico largo como labradores, collies y retrievers. En 1961, el Glasgow Herald reportó el primer caso documentado. Un collie llamado Bonnie saltó sin razón aparente, muriendo al instante. En 1994, el puente se tiñó de tragedia humana cuando Kevin Moy arrojó a su hijo de 2 semanas desde el mismo lugar, gritando que era el anticristo. Moy fue internado en el hospital Carstairs, pero los saltos caninos no cesaron. En 2005, el etólogo David Sands investigó para la BBC. Tras experimentos con perros, sugirió que el olor de bisones que había bajo el puente los atraía, pero en 2010, la veterinaria Alice Trevor llevó a su Golden Retriever. Se detuvo en el borde, temblando, como si algo lo llamara. No había bisones esa mañana. En 2014, The Scotsman citó al guardabosques Ian MacLeod. Vi una figura oscura y delgada, cerca del puente antes de que un labrador saltara. Desapareció entre los árboles. Los lugareños le llaman el hombre delgado, un espíritu que susurra a los vivos. En 2019, Channel 4 entrevistó a Mary Campbell. Mi perro Angus miró al vacío y saltó. Sentí un frío horrible justo antes. En 2020, el doctor Richard Wiseman instaló sensores en el puente. Detectaron picos electromagnéticos y grabaron un susurro, Jump. Wiseman lo atribuyó a una ilusión óptica, pero en 2022, Fiona Reid contó a The Herald: mi collie Max saltó y sobrevivió. Vi una sombra moviéndose antes. En 2023, el podcast Dark Scotland entrevistó a un historiador local, James Fraser, quien vinculó el puente a una leyenda celta, un espíritu vengativo castigado por los Overton por envenenar el arroyo. ¿Ciencia, ilusión o será algo que acecha en las sombras? Paseas a tu labrador por Overton al atardecer. El viento silba y tu perro se detiene en el puente ladrando al vacío. Tira de la correa, sus ojos fijos en algo invisible. Un susurro sube desde el arroyo. Jump, salta. Miras y una figura delgada está al otro lado, señalando el borde. El aire se enfría y ladridos fantasmales resuenan. Tu perro salta y corres al borde. Abajo, el agua está quieta, pero la figura ahora está detrás de ti, susurrando tu nombre. ¿Lucharías por tu perro o te paralizarías, sabiendo que algo te observa? Overton no solo cruza un arroyo, cruza un límite que quizás nunca debimos tocar.
¿Qué escuchan esos perros que nosotros no podemos? Y ahora viajamos hasta Estados Unidos, concretamente a Fayetteville, Virginia Occidental. Y vamos a ir al 24 de diciembre de 1945. La familia Soder celebra la Nochebuena en su casa de madera, un hogar modesto pero lleno de vida. George y Jenny Soder, inmigrantes italianos que llegaron a Estados Unidos huyendo de la pobreza, han construido una vida sólida con sus 10 hijos. John, de 23 años, Marion, de 21, George Jr., de 16, Maurice, de 14, Marta, de 12, Luis, de 10, Jenny Lee, de 8, Betty, de 5, Silvia, de 2 y Joe, de 20, quien esa noche estaba sirviendo en el ejército. La casa está llena de risas y el aroma de la cena navideña, pero a la 1 de la madrugada todo cambia. Jenny despierta por un olor acre a humo que se cuela por las rendijas de la puerta. Grita para alertar a la familia mientras las llamas comienzan a devorar la casa. George, Jenny y 4 de sus hijos, John, Marion, George Jr. y Silvia, logran escapar por la puerta trasera, corriendo descalzos hacia la nieve helada. Sin embargo, 5 de ellos, Maurice, Marta, Luis, Jenny y Betty, quedan atrapados en el segundo piso. El fuego ruge con una furia inexplicable y los gritos de los niños se pierden en la noche. El caos reina. George intenta desesperadamente salvar a sus hijos. Corre hacia una escalera exterior, pero está misteriosamente ausente, encontrada más tarde en un barranco a 75 pies de distancia. Intenta usar uno de sus camiones de carbón para trepar al segundo piso, pero los motores, que funcionaban perfectamente esa misma tarde, se niegan a encender. Jenny intenta llamar a los bomberos, pero el teléfono está muerto. Un técnico descubriría después que la línea había sido cortada con un cuchillo, no quemada por el fuego. Los vecinos corren a ayudar, pero el departamento de bomberos de Fayetteville, con un solo camión y voluntarios dispersos por las festividades, no llega hasta las 8 a.m., 7 horas después de que las llamas consumieran todo. Cuando el incendio finalmente se extingue, la casa es un montón de cenizas humeantes, pero no hay rastro alguno de los 5 niños desaparecidos. El jefe de bomberos, F.J. Morris, llega al lugar y declara que el fuego, que alcanzó temperaturas de 1200 grados, incineró completamente los cuerpos de los niños, dejando solo cenizas. Pero George, un ingeniero autodidacta que había construido su negocio de transporte desde cero, no se lo cree. Los electrodomésticos de la casa, como la nevera, la estufa, están intactos, aún reconocibles entre los escombros. Expertos en incendios más tarde confirmarían que un fuego de esa intensidad y duración, apenas unas horas, no habría reducido 5 cuerpos humanos a la nada, ni siquiera los huesos, que requieren temperaturas sostenidas mucho más altas para desintegrarse. Los Soder, devastados pero determinados, comienzan a sospechar que algo mucho más siniestro ocurrió esa noche. En las semanas previas al incendio, señales inquietantes comenzaron a acumularse. Por ejemplo, en octubre de 1945, un vendedor de seguros de vida visitó la casa de los Soder. George, ocupado con su negocio y poco interesado en la oferta, lo rechazó. Furioso,
el hombre lanzó una amenaza escalofriante. Tu casa se quemará y tus hijos serán destruidos por los comentarios sucios que has hecho sobre Mussolini. George, un inmigrante italiano que había abandonado su país natal, en parte por su desprecio al fascismo, era conocido en la comunidad por su abierta crítica al dictador. Jenny pensó que era solo una bravata, pero esas palabras regresarían como un eco macabro después del incendio. Días después, otro extraño apareció en la propiedad buscando trabajo. Mientras George lo entrevistaba, el hombre señaló las cajas de fusibles en el exterior de la casa y comentó con una sonrisa inquietante: «Esto causará un incendio algún día». George lo despidió de inmediato, confiando en que la compañía eléctrica había inspeccionado el sistema recientemente y lo había declarado seguro. Pero lo más perturbador vino de los propios niños. Maurice y Luis, al regresar de la escuela, le contaron a Jenny que habían visto un coche extraño estacionado cerca de la casa en varias ocasiones. Dentro, figuras sombrías los observaban en silencio. Parecían estar esperando algo, dijo Maurice, según el testimonio de Jenny años después. La noche del incendio, Jenny recordaría un detalle más. Minutos antes de oler el humo, escuchó un golpe fuerte en el tejado, como si alguien hubiera arrojado un objeto pesado, seguido de un sonido de algo rodando. Pensó que era el viento, pero después se preguntaría si fue el comienzo de todo. Estos eventos, aparentemente inconexos, empezarían a formar un patrón aterrador en la mente de los Soder. Cuando las llamas estallaron, la familia se enfrentó a una serie de obstáculos que desafían la lógica. Jenny intentó usar el teléfono para pedir ayuda, pero la línea estaba cortada, un acto que fue deliberado, como confirmó un técnico al día siguiente. George corrió hacia la escalera que siempre dejaba apoyada contra la casa para tareas de mantenimiento, pero había desaparecido. Más tarde, un vecino la encontraría en un barranco cercano, como si alguien la hubiera arrojado allí a propósito. Desesperado, George intentó usar uno de sus 2 camiones de carbón para trepar al segundo piso y romper una ventana, pero ninguno arrancó, a pesar de que ambos habían sido usados sin problema ese mismo día. Un mecánico local los revisó después y no encontró nada raro. Los Soder gritaron a los niños desde el patio, pero no hubo respuesta. Marion corrió a la casa de un vecino para llamar a los bomberos, pero la operadora no contestó. Otro vecino finalmente logró contactar al jefe Morris, quien tuvo que reunir a los voluntarios uno por uno en plena Nochebuena. Mientras tanto, George, en un último acto de desesperación, intentó entrar por una ventana del primer piso, rompiendo el vidrio con las manos desnudas. La sangre corría por sus brazos cuando el humo y el calor lo obligaron a retroceder. «Podía escucharlos gritando», diría George años después en una entrevista con el Charleston Gazette. Y luego, silencio. Cuando los bomberos llegaron a las 8, no quedaba nada que salvar. F.J. Morris recorrió las cenizas y dictaminó rápidamente que los 5 niños habían muerto, sus cuerpos completamente incinerados. Pero los Soder no podían aceptarlo. No había fragmentos de huesos, ni dientes, ni ninguna evidencia de que los niños estuvieran entre los restos. Jenny consultó a un crematorio local, que le informó que incluso en hornos modernos, a temperaturas mucho más altas y sostenidas durante horas, siempre quedan restos óseos. El fuego de los Soder, que duró menos de 3 horas, no podía haber borrado toda huella de 5 cuerpos humanos. En los días siguientes, las inconsistencias se multiplicaron. Un empleado de la compañía telefónica informó que la línea había sido cortada intencionalmente antes del incendio.
Un testigo, Silvia Bell, una vecina que vivía a unas cuadras, afirmó haber visto a un hombre desconocido esa noche cerca de la casa, arrojando lo que describió como bolas de fuego al tejado. Otro hombre, un conductor de autobús que pasó por la ruta 16 alrededor de la 1:30, dijo haber visto a alguien lanzando objetos en llamas hacia la propiedad. Sin embargo, la policía local descartó estos testimonios como poco fiables y cerró el caso como un accidente eléctrico, a pesar de que la compañía eléctrica había revisado la instalación pocas semanas antes. Convencidos de que sus hijos no murieron en el fuego, los Soder contrataron al detective privado C.C. Tinsley en 1947. Tinsley descubrió una evidencia inquietante. El incendio había sido provocado, probablemente con un acelerante. Encontró rastros de queroseno en las cenizas y un experto en incendios que colaboró con él afirmó que el patrón del fuego sugería un origen intencional en el tejado. Tinsley también investigó los avistamientos de los niños. Un empleado de un motel en Charleston, a 80 kilómetros de Fayetteville, afirmó haber visto a los 5 niños esa misma madrugada, acompañados por 2 hombres y una mujer en un coche con placas de Florida. Estaban callados, como si tuvieran miedo, dijo el empleado a Tinsley, según un informe publicado en el Berkeley Post-Herald en 1949. En 1949, George y Tinsley organizaron una excavación en el sitio del incendio, con la esperanza de encontrar respuestas. Descubrieron pequeños fragmentos de vértebras entre las cenizas, y los Soder sintieron un destello de esperanza. Sin embargo, el patólogo Dr. Oscar Hunter, de la Universidad de Virginia Occidental, examinó los restos y determinó que no eran humanos, eran probablemente de origen animal. Esto solo alimentó las sospechas de un encubrimiento. Más tarde, en 1975, Tinsley confrontó al jefe Morris, quien, según el testimonio de un sacerdote local que lo escuchó en confesión, admitió haber enterrado un hígado de vaca en una caja en el sitio del incendio. Quería que tuvieran paz, le dijo Morris al sacerdote, según un artículo del Fayetteville Times de 1976. Morris murió en 1982, sin retractarse de su versión oficial, pero su confesión dejó una sombra de duda sobre la investigación. Los años trajeron más preguntas que respuestas. En 1952, George recibió una fotografía anónima de una joven bailarina en Nueva York que se parecía asombrosamente a Betty a los 12 años. Viajó a la ciudad para confrontarla, pero la mujer negó ser su hija y las autoridades no encontraron pruebas concluyentes. En 1968, una carta llegó a la casa de los Soder desde Kentucky, sin remitente. Dentro había una foto de un hombre joven, de unos 30 años, con rasgos que Jenny juró que eran idénticos a los de Luis a los 10 años. En la parte trasera, escrito a mano, decía: Louis Soder, 1945. Te amo, hermano. Los Soder contrataron a otro investigador para rastrear el origen, pero el rastro se perdió en una oficina de correos de Louisville. La familia colocó la foto en el cartel que erigieron en la Ruta 16, un monumento de madera con las imágenes de los 5 niños y la pregunta: ¿dónde están? Ese cartel, visible durante décadas, se convirtió en todo un símbolo de su lucha. En 1973, un hombre de Texas contactó a los Soder afirmando ser Maurice, ahora adulto. Dijo que había sido secuestrado y criado bajo otro nombre, pero no pudo proporcionar pruebas sólidas
y su historia fue descartada tras una investigación superficial. Otros avistamientos surgieron a lo largo de los años. Una mujer en San Luis afirmó haber visto a Marta en un convento en 1955. Un camarero en Carolina del Sur dijo que había servido a Luis y Maurice en 1960, describiéndolos como nerviosos y callados. Ninguno de estos contactos fue confirmado, pero cada uno avivó la esperanza de Jenny, quien hasta su muerte en 1989 insistió: «Mis hijos están vivos, lo siento en mi corazón». Las teorías sobre lo que ocurrió con los niños Soder son tan perturbadoras como variadas. Una de las más persistentes apunta a la mafia italiana. George, conocido por su odio a Mussolini, había recibido amenazas antes del incendio, y Fayetteville, aunque rural, estaba cerca de las rutas usadas por el crimen organizado entre Nueva York y el sur. En 2015, el libro Los niños Soder de Bill Thompson sugirió que la mafia secuestró a los niños como venganza, citando a un exagente del FBI que investigó el caso en los años 50 y encontró conexiones con familias criminales italianas. Thompson argumentó que el corte de la línea telefónica, la desaparición de la escalera y el fallo de los camiones apuntaban a un plan coordinado. Otra teoría, respaldada por el detective Tinsley, señala un encubrimiento local. Tinsley creía que figuras influyentes en Fayetteville, tal vez conectadas con el jefe Morris o la policía, sabían lo que pasó pero lo ocultaron. La confesión de Morris sobre los restos de animales refuerza esta idea. Otros especulan que los niños fueron secuestrados por un enemigo personal de George, quien tenía roces con sus competidores en su negocio de transporte. Una tercera hipótesis, menos popular, sugiere que los niños murieron en el fuego y que los Soder, cegados por el dolor, se aferraron a pistas falsas. En 2020, Sylvia Soder, la menor de los hermanos y la última sobreviviente que recordaba esa noche, habló en el documental Sombras del pasado. Con voz temblorosa, dijo: «Creo que viven, siempre lo he creído. Alguien se los llevó y algún día sabremos la verdad». Sylvia murió en 2021 a los 78 años, sin ver resuelto el misterio que marcó su vida. Eres George Soder esa noche. El fuego arde con una furia infernal y los gritos de tus hijos perforan la oscuridad. Corres hacia la escalera, pero no está. El humo te asfixia, el calor te quema la piel y los rostros de Maurice, Marta, Luis, Jenny y Betty se desvanecen tras las llamas. Años después estás en un callejón oscuro de Nueva York, sosteniendo un pequeño osito de peluche cubierto de polvo, el favorito de Betty. Una voz susurra desde las sombras: «Nos llevaron». Te giras y una figura encapuchada emerge. No los hallarás nunca. El juguete se deshace en tus manos como ceniza. El peso de la incertidumbre te aplasta. ¿Seguirías buscando, aunque el mundo te diga que están muertos? ¿O te rendirías, aceptando que el fuego se los llevó para siempre? George murió en 1969, Jenny en 1989 y Sylvia en 2021, todos sin respuestas. El cartel de la Ruta 16, que ahora se muestra deteriorado, sigue siendo un grito mudo en el paisaje de Virginia Occidental. ¿Fueron los niños Soder víctimas de un secuestro orquestado, un acto de venganza de la mafia o simplemente una tragedia inexplicable? Más de 75 años después, el caso permanece abierto en los archivos del FBI, clasificado como desaparición no resuelta. El misterio de los Soder es una herida que no cicatriza, un recordatorio
de que a veces la verdad se pierde en las cenizas de lo que nunca sabremos. Y así es como hoy, amigos, en Ecos del Averno, hemos viajado por lugares oscuros y misteriosos, por rincones donde el pasado susurra y el presente tiembla. Pero ahora, amigos, dejemos las leyendas y los crímenes por un instante. Quiero que miremos algo más real, algo que nos duele a todos en lo más profundo, la desaparición de niños en el mundo. Cada año, miles de pequeños se desvanecen sin rastro. En 2022, UNICEF estimó que más de 1,2 millones de niños fueron reportados desaparecidos a nivel global. Algunos son encontrados, pero muchos otros no. Todos dejan un vacío que no explica el tiempo. En México, la Red por los Derechos de la Infancia reportó en 2023 que más de 100.000 menores han desaparecido desde 1964, muchos vinculados a redes de trata. En España, nuestro país, según el Ministerio del Interior, 1.500 casos seguían abiertos en 2022 y en Estados Unidos, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados registró 421.394 reportes, y esto solo en 2021. Detrás de cada número hay un nombre, una vida, una sonrisa, una inocencia, una ilusión arrancada. ¿Qué hacemos con ese dolor? Porque decimos que es lejano, que no nos toca, hasta que lo hace, hasta que es el hijo de un vecino, el primo de un amigo o el tuyo propio. ¿Por qué permitimos que esto siga? Sabemos que hay redes, traficantes, depredadores acechando en las sombras. Sabemos que la pobreza, la guerra y la indiferencia son cómplices. Pero también sabemos que cada niño perdido es un fracaso de todos, es un fracaso colectivo. Imagina por un segundo su terror, su soledad, su grito que nadie escucha. Imagina a sus padres, como los Soder, buscando respuestas en un mundo que les da la espalda. ¿No te parte el alma? A mí sí, y debería partirnos a todos. Pero no todo es desesperanza. Hay quienes luchan, organizaciones, familias, voluntarios que no se rinden. En 2023, la Interpol rescató a 1.500 niños de redes internacionales. Cada uno de ellos es una victoria, es un eco que regresa. Pero no basta. Es hora de que dejemos de mirar a otro lado, de mirar al suelo. Es hora de que exijamos justicia, de que protejamos lo que más importa. Porque si algo nos enseñan los misterios que contamos aquí, es que lo que se pierde en la oscuridad no siempre vuelve, a menos que lo busquemos con todo lo que tenemos. Por favor, no miréis a otro lado. No podemos seguir permitiendo que criaturas inocentes, que estos niños que son la alegría, la esperanza y el futuro, sigan siendo objetivo de poderosos, superpoderosos, bandas organizadas, traficantes sin escrúpulos. No, hay que pararlo ya. No puede haber ni un niño desaparecido más. Así que cuando termine este episodio, no olvides a esos niños. No dejéis que sus nombres se pierdan en el silencio. Hay que hablar, hay que denunciar y hay que actuar. Porque en Ecos del Averno no solo contamos lo inexplicable, también recordamos lo que nunca debemos ignorar.
Hasta la próxima semana, amigos. Y como os digo siempre, estad en alerta y no olvidéis mirar hacia atrás y nunca dejéis de cuestionar, porque como os dije la semana pasada, en el silencio, en el olvido, es donde los monstruos prosperan, pero en la luz de la verdad, en el eco de nuestra unión, es donde los vencemos. Recordad escribir con hashtag Ecos del Averno o enviad vuestro escrito o vuestra voz a testimonios@ecosdelaverno.com, porque aquí los susurros siempre regresan y la oscuridad escucha. Que tengáis muy buena semana, acólitos del Averno. Bye bye. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Calma, calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven ocultos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos libres, se valiente la amenaza. Ecos de